llanto que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Muy buenas noches a todo Garupá, a toda Argentina, a todo el mundo a través de www.canalgarupá.com.ar. Muy buenas noches, Juan Martín. Muy buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Un placer volver. ¿Volviste, eh? Pensé que no volvías más. No, me tomé unos días. Entre la enfermedad, ¿viste? Pasa que la gente con plata se fue al Caribe. ¿Dónde estuviste? Estuve ¿No tenés calor con el buzo? en los montes. Sí, pero tengo una camisa con un botón menos. Ah, está. Bueno, la elegancia cuesta decir. No, la elegancia, esta construcción no es casual. Digamos. Ah, está bien. Bueno, una noche, realmente una noche más que feliz para todos los argentinos, para todo el mundo, disparó ahí un poquito. Para todos los argentinos. Tranquilo, por favor. Para todos los argentinos, para todo el mundo, realmente, como decía nuestro amigo querido Cristian Franco, celebramos realmente que Estela de Carlotto haya encontrado a su nieto. Es el nieto número 114, ¿no? 114, la verdad que una alegría inmensa para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, sí, exactamente, digo bien, que tanto durante 38 años peleó para recuperar a sus nietos. Son más de 500 nietos, los 400 nietos lo que están buscando. Encontramos el 114 recién, pero con la ocasión especial que se trata de Guido Carlotto Montoya, que fue el nieto que la impulsa a Estela de Carlotto a formar la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo. Hay que recordar, Juan Martín, que inclusive, si venimos más acá, entonces vos no te salía pantalla, ahí estamos. Hay que recordar, Juan Martín, que inclusive los militares decían de que Laura, la hija de Estela, era estéril, que no podía tener hijos, y que Estela era una vieja loca, digamos, por decirlo, por ir directamente, ser francos. Y esto es una muestra más de que realmente el amor vence al odio, así como lo dice Cristina y como lo repiten muchos militantes sociales. El amor vence al odio. Nunca fue tras ninguna venganza, ni tras nada negativo, ni en contra de nadie, sino que a favor de encontrar a los nietos y encontrar a los 30.000 desaparecidos. Queremos saber dónde están, en qué lugar están enterrados y qué les pasó y por qué les pasó lo que pasó. Eso es lo que buscan las abuelas y lo que buscamos nosotros y lo que buscamos todos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Y bueno, eso. Y hoy encontramos a uno más, pero igual la lucha continúa y esto es simplemente un paso más hacia el objetivo, que es encontrarlos a todos. Así como bien lo dijiste, Rubén, la dictadura más atroz que tuvo nuestro país y Latinoamérica, con más de 30.000 desaparecidos, tuvo también esta impronta tan nefasta que fue dejar sin identidad a más de 500 chicos. Como bien lo decía, la hija de Estela, Laura Carlotto, estuvo presa, detenida, embarazada, fue llevada al hospital militar, donde tuvo a su hijo Guido, no estuvo más de 5 horas y donde fue apropiado por una familia. Hoy, después de 38 años, Guido vuelve a aparecer, vuelve a recuperar su identidad y vuelve a reunirse con su familia, en este caso y de Estela de motu Carlotto. propio, ¿no? Sí. Se hizo el estudio de ADN totalmente voluntario, así que celebramos también, queremos decir que es un gran músico, que tenemos ahí con Luisito, hicimos un trabajo, tenemos un tema que él escribió justamente para músicos por la memoria. Exactamente, cuando todavía no conocía su identidad, su real. Ya venía festejando también, hay un par de tweets y se fueron viendo un par de cosas festejando la aparición, por ejemplo, del nieto número 106.
Para ir avanzando con el programa, Juan Martín, porque tenemos realmente un programa especial y muy importante, vamos a tener a un nieto de exilio que viene del exilio, un chico que nació en el exilio, y a un hijo de desaparecidos aquí con nosotros para estar charlando sobre todo lo que esto significa y la alegría, y para que cuenten en primera persona lo que se siente. Y aparte también vamos a tener, después de esta conferencia de prensa que dio Estela Carlotto, una comunicación telefónica con la diputada nacional Julia Argentina Perier para que también nos cuente un poquito. Recordemos que la diputada tuvo tres hermanos presos y ella también estuvo auxiliada, así que vamos a escuchar también a la diputada para que nos cuente. Pero antes de retirarnos vamos a contarles nuestro número de teléfono, que es el 154-11-5581, y las redes sociales. Las redes sociales en Facebook nos pueden encontrar Acá Estamos, y en Twitter en @acastamos con 2 veces. No, son los medios de comunicación a través de las redes sociales. Cualquier mensajito, cualquier inquietud, cualquier opinión que estén queriendo hacer, si están conectados a la compu y viendo Canal 3, nos pueden escribir ahí. Así que esperamos con ansia sus mensajes. Vamos a la conferencia de prensa y ya venimos. Primeramente, compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida, de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos, mis 2 pequeños bisnietos, mis 3 hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta, sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo: mamá, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla vacía va a estar con él. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver, es hermoso. Es un artista, es un chico bueno y buscó. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Él vino a Abuelas, fue recibido, fue a la CONADI, fue recibido y escuchado. Y hoy me dicen: es tu nieto en un 99,999%. Bueno, realmente una gran alegría esto que escuchamos, la conferencia de prensa de Estela de Carlotto por haber recuperado su nieto, y un nieto de todos, ¿no? El nieto 114. Estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional Julia Argentina Perier. Diputada, buenas noches, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, diputada, realmente una alegría para todos. Sabemos que también desde el Congreso se firmó un beneplácito al respecto, ¿no? Sí, la verdad es que es un día de mucha alegría, ¿no? No solamente para la familia Carlotto, para Estela, quien preside esta institución tan digna, ¿no? Y con tanta dignidad lleva adelante esta institución que es Abuelas de Plaza de Mayo, no solamente para ella, sino para todos quienes durante todos estos años estuvimos acompañando todas las luchas de las abuelas, de las madres, para recuperar a tantos hijos de compañeros que fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros personalmente hice un proyecto que fue firmado por muchos compañeros y de otros bloques también, declarando de beneplácito
felicidad, te diría, este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? El amor vence al odio, agregó una compañera a este proyecto, porque de eso se trata, ¿no? Del amor que Estela, del amor que cientos de mujeres, algunas se murieron sin poder ver a sus nietos, ¿no? Se murieron sin poder tener esta alegría que hoy, después de más de 35 años, 37 creo que Estela puede tener, de sentar en esa silla vacía, como decía ella, de sentar a su nieto recuperado, ¿no? A esto que nos da tanta felicidad a tanta gente, a miles y miles y miles de argentinos, ¿no? Sí. Julia, le habla Juan Martín Cáceres. ¿Qué tal, Juan Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Hace 2 años usted tuvo el honor de tenerla a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo en la Casa de Militante. Cuéntenos un poquito de esa jornada, que ella también expresaba su deseo de poder encontrar a su nieto, ¿no? Sí, claro, recuerdo esa visita que hizo Estela exactamente a la Casa Militante, ¿no? Donde nos contaba, donde le contaba a los jóvenes, donde le contaba a la gente de Misiones sobre su vida y sobre, bueno, todo lo que ella hizo, y haber compartido este día con ella en Posadas, en la Casa del Militante, haberla escuchado, ¿no? Con esa dignidad que siempre tuvo, con ese afecto, con ese cariño, con ese amor que tiene Estela, ¿no? Por todos los militantes, por todos los compañeros, por todos los niños, por los jóvenes. Y la verdad, a mí me emocionaba cada una de las cosas que ella decía, cada una de las cosas que hablaba, y me sigue emocionando. Hoy la verdad que estábamos en una comisión, los compañeros, los diputados y de otros bloques también, ¿no? Y cuando nos enteramos de esto, por supuesto, de pie aplaudimos este momento histórico, ¿no? De felicidad, de emoción, insisto en esto, ¿no? El amor al odio me parece que es lo más importante que nos está sucediendo hoy. Julia, también recordemos que esa tarde cuando estuvo Estela en Posadas, ella había dicho que algún día la historia nos va a preguntar qué hicimos por ella, ¿no? Y había que recordar a la gente que quizás también quizás no la conoce a usted o que no tiene el gusto de haber charlado con usted, que también usted fue parte de mucho tiempo de la lucha por los derechos humanos, ¿no? Que qué importante esto, de cómo la Argentina y cómo también Cristina apoya esta lucha por los derechos humanos. Sí, por eso digo, somos, por suerte, los que hoy podemos estar felices con esta noticia, felices con esta historia, felices con la búsqueda de Estela y de todas las abuelas y de muchos familiares, ¿no? Algunos que se quedaron en el camino. Todos hemos sido partícipes de eso, hemos sido partícipes de miles de marchas en las históricas plazas de Mayo y en las plazas de cada una de nuestras ciudades y provincias, ¿no? Entonces, por eso creo que esta es una felicidad que no es solamente de Estela, que es de miles y miles de ciudadanos del pueblo argentino, ¿no? Y una pregunta más. Vemos como a partir del año 2003 todo se fue quitando ese manto de oscuridad y se fue reconstruyendo la historia y se fueron reconstruyendo las historias personales también. Juan Martín habla, te escucho muy lejos, no pude ganar la pregunta. Ahí está. Vemos cómo a partir del año 2003 se reconstruye la historia y cómo se reconstruyen las historias personales también. Su historia personal también es parte de este entramado. ¿Cómo le toca a usted transitar este momento? Bueno, la verdad es que con muchísima emoción, ¿no? El corazón se te desparrama en estos casos, ¿no? Personalmente he acompañado cada una de las luchas de las madres y cada una de las luchas por la búsqueda de la justicia, así que y en esto creo que cada una de nuestras madres, mi propia madre Zulema y la madre de todos los compañeros de ahí de Misiones también deben sentir esta misma emoción, así que
creo en las luchas de los pueblos, creo en las luchas que sirven para encontrar la verdad, que sirven para encontrar la justicia, y sin duda que eso es lo que a eso me debo, y eso es lo que seguiremos haciendo, ¿no? Por todavía la cantidad de hijos que no están, y la cantidad de nietos que todavía tienen que aparecer, ¿no? Y seguir acompañando estas luchas hasta que estemos acá, hasta que aparezcan todos los que tienen que seguir apareciendo, ¿no? Este es un día feliz, este es un día maravilloso, y este es un día que no me voy a cansar de repetir, como dice el proyecto que presentamos, el amor vence al odio, ¿no? Eso nos tiene que servir para seguir trabajando en recuperar la justicia y la memoria, que sea uno de los pilares de nuestra vida, ¿no? Bueno, diputada, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Le agradecemos, y quizás dejamos la reflexión de que también, así como el amor no vence el odio, es una muestra más de que no nos han vencido, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, y bueno, sin duda que también son un poco los responsables de tomar la posta de todas estas cosas que hemos venido haciendo, y bueno, y ojalá lo hagan también con la dignidad que tuvieron estas mujeres y que tuvieron quienes han luchado por la verdad, la memoria y la justicia en nuestra querida Argentina. Muchas gracias, y un gran abrazo para todos y para todas. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. Bueno, hasta aquí pasaba la diputada nacional Julia Argentina Perier charlando con nosotros. Realmente, como decía la diputada, y como van a seguramente contar nuestros invitados, Juan Martín, una noche y un día de alegría, ¿no? Sí, Cambia, sí. o sea, realmente son esas noticias que uno realmente yo nunca esperaba que esto suceda, porque quizás al tratarse del nieto de Estela uno esperaba que no sé, realmente uno no sabía qué esperar al respecto, y podía ser hasta impensado, pero también abre y pone en discusión, y también vuelve a traer a debate y a mostrarle a esa gente, a esos periodistas que dicen que me tienen harto con la dictadura y eso, digamos, de que en realidad la gente no está harta y la gente sigue buscando, y la importancia de la búsqueda de las abuelas, ¿no? Exactamente, un día realmente conmovedor. Hoy, cuando me llamaste, la verdad que yo no estaba al tanto, me llamaste por teléfono y me contaste que apareció el nieto de Estela de Carlotto, no lo podía creer, o sea, se me enjugó un par de lágrimas, porque por la experiencia que tuvimos ese día en la Casa de Militante, de conocerla de cerca, de por ahí, de salir de ese aspecto institucional que es abuela de Plaza de Mayo, y conocer a la Estela de carne y hueso, a la Estela que está todos los días, a la Estela que la ves chiquitita, pero con una gran fuerza interior. Y la verdad que esto es un empujón anímico para todo lo que queremos y lo que estamos construyendo entre todos, un mundo mejor, ¿no? Exactamente. Vamos no sé si Luisito tenés un temita musical, y enseguida venimos con Martín Ibarburen, ¿sí? Para que nos cuente un poquito más de qué hable, charlemos de esto y un poquito de su experiencia personal. Ya venimos. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va donde caen los días, si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre.
hablar. Si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor es el que... De la victoria. Hola, hola, hola. Luisito, buenas. Uno. Creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor. Sabes, nada es para siempre. Todo vuelve a mí una vez más. Todo vuelve a mí una vez más. Una vez más. Me aliviarás, me aliviarás. Todo vuelve a mí una vez más. Todo vuelve a mí una vez más. Una vez más. Me aliviarás, me aliviarás. Tan cerca de mí una vez más. Todo vuelve a mí una vez más. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Inicio de espacio publicitario.
Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Salgo? Sí, sí. 1, 2, 3. Hola, hola, Luisito. Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, sí. Hola, 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 hola. Venite nomás, Luisito. Ya me voy a enredar. Y es justo, no es costoso, porque las contribuciones patronales van desde 12 a 35 pesos. Los sueldos del personal varían según la escala salarial establecida por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Las personas que contraten y registren trabajadoras de casas particulares podrán cargar deducciones en el impuesto a las ganancias. Es fácil y rápido, porque lo podés hacer con tu clave fiscal a través de la web www.afip.gov.ar o a través del sistema Home Banking de tu banco, o llamando al 0800-222-2526. Con los datos de tu trabajadora y los tuyos, generás el pago de las cargas sociales y el recibo de sueldo. Es importante que sepas que el registrar a tu empleado no le hace perder en ningún caso su derecho a la percepción de la asignación universal por hijo. Y es justo, porque niñeras, asistentes, cuidadores, caseros, personal de limpieza, cocina y otras tareas del hogar son tan trabajadores como el resto de los trabajadores. Y porque igualan derechos y beneficios a 1.200.000 trabajadores. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Bueno, una mesa, un living amplio armamos, ¿no? Inauguramos el living, de acá estamos, ¿no? Exactamente, no sé si se ve bien la imagen, estamos bien. Vamos a recordarle Engorda, rápido. ¿no? Como que engorda un poco. ¿A vos? Sí, a vos. Déjame recordarle a la gente que nos está escuchando por FM Neiquechamigo o nos está viendo por www.canalgarupá.com.ar que nuestra línea de teléfono es el 154-11-5581 y que nos puede ver por, como decía, www.canalgarupá.com.ar y que mañana, Juan Martín, y les cuento a ustedes, mis invitados, que yo les voy a presentar, el partido de San Lorenzo contra Nacional de Paraguay, ¿sí? Final de Copa Libertadores la vamos a poder ver acá en Canal 3 Garupá, ¿sí? La verdad que muy interesante. Exactamente. Estamos con el señor Martín Ibarburen y con el señor Mario Pichi Esper, ¿sí? Te pusimos así, ¿está bien? Sí. ¿Está bien? Está correcto, o sea, Pichi es la forma que me conocen. Conocido como Pichi. Sí. En algún momento era futbolista, aunque no lo crean, le cuento a la audiencia me conoce. Yo doy fe. Estamos perdiendo credibilidad en este momento. y él era Mario Esper. Ajá. Es el nombre del futbolista. Pero una vez convertido en esto que soy, pasó a ser más pichi. Claro, más pichi que Mario. Que otra cosa. Bueno, vamos a tratar de hacer llevadero porque somos muchas voces y voy a tratar de hacer un poco de ordenador. Pichi, naciste en España, ¿sí? En el exilio, tu madre se fue exiliada en épocas de la dictadura y naciste en España, ¿exactamente? Sí, efectivamente, una historia personal y familiar plagada de vivencias, de anécdotas, de experiencias, fundamentalmente de compromiso. Tenemos banderas y reivindicaciones que nunca abandonamos a pesar de el dolor del exilio y el dolor de la vuelta del exilio, digamos. O sea, también fue doloroso mucho tiempo esta historia de compromiso, digamos. Y bueno, en el trajín, claro, para la audiencia, para la gente que nos escucha por la 96.7, hemos sido invitados a contar esta parte de nuestra vida. Con Martín nos conocemos de esta historia personal y familiar y política, y hemos sido invitados justamente por la noticia, creo yo, del año en materia de derechos humanos,
que es la aparición de uno de los tantos nietos que sistemáticamente el proceso de reorganización nacional, entre comillas, se encargó de suprimir la identidad o intentó suprimir la identidad, y eso es lo que creo que nos convoca. Vamos a pedirle a Martín que nos cuentes, muy lindo tu zapato, Martín. Bueno, gracias. Yo justo te iba a decir que escuchando hablar a Pichi me emocioné, realmente no... Sí. Uno hace tanto tiempo que milita en derechos humanos, que es un militante popular que piensa que por ahí ya ha pasado por todo y que estas cosas a uno ya no lo emocionan, pero bueno, yo escucho a Pichi y me hace revivir la historia de un montón de compañeros, mi propia historia, la historia de los compañeros que todavía están intentando vivir el momento feliz que vive hoy Estela, que es el de encontrar un nieto. Yo te cuento... Sí, eso, contanos tu historia, digamos, ¿no? Para que la gente... Yo soy hijo desaparecido, mi mamá estuvo presa. Yo empecé a militar en Hijos en los años 90, un momento difícil para la historia argentina, un momento en que la militancia, cuando uno hablaba de militancia en ese momento tenía que explicar qué era militancia. Cuando uno decía yo soy militante, la gente no entendía qué significaba. Digo, sobre todo la generación de nuestra edad no entendía lo que era militar. Y entonces en ese momento de hegemonía neoliberal, donde la política se había perdido, se había escapado de nuestras manos por la terrible represión que arrancó ya con el Rodrigazo, con ese golpe económico que dieron las fuerzas neoliberales antes que el golpe de Estado, uno explicaba lo que era la militancia y los compañeros de nuestra edad muchos no entendían. A nosotros nos tocó armar Hijos en ese momento difícil, primero por una situación nacional en que se nos había escapado de la política, pensábamos que las cosas ya no cambiaban, un momento muy negativo, pero que nosotros, en función del ejemplo que nos habían dado nuestros padres, considerábamos que la herramienta política era la herramienta de generar igualdad, de generar esperanza, de tener un país solidario y mucho más justo. Por otro lado, estábamos en un contexto de lo que habían sido las leyes de amnistía, de punto final, en que pensábamos que la justicia nunca iba a existir. En el año, militamos durante todos los 90... ¿Podemos contar, disculpame pero por ahí hay gente que nos está viendo, nos está escuchando y vos nombrás la agrupación Hijos y quizás hay gente que no sabe ni de qué estás hablando, porque hay mucho, todavía quizás, no te digo que ignorancia, pero hay desconocimiento de qué significa Hijos, digamos, ¿no? Bueno, la agrupación Hijos, nosotros en el año 94, 95 nos empezamos a encontrar con muchos compañeros que vivían nuestra misma situación, que sus padres habían estado desaparecidos o sus padres habían sido presos políticos o como en el caso de Pichi, sus padres habían sido exiliados. Nos encontramos una generación que habíamos tenido más o menos la misma historia. Necesitábamos expresar eso en términos políticos, decirle a la sociedad que nosotros existíamos, que los asesinos de nuestros padres estaban libres, que lo que había vivido la Argentina era una terrible injusticia, que no había justicia todavía en ese momento y que toda la situación social, económica y política de la Argentina se debía en gran parte a ese golpe de Estado, que habíamos perdido los mejores cuadros, los mejores de nosotros, y que la situación de los 90 era parte de eso. Nos empezamos a identificar con compañeros y primero empezamos a juntarnos para compartir nuestras historias, porque hasta ese momento era un tema tabú. O sea, yo no podía decir en mi escuela que yo era hijo de desaparecidos porque enseguida era catalogado como hijo de guerrilleros, hijos de personas que habían hecho un daño al argentino. Nosotros pensábamos todo lo contrario, pensábamos que nuestros padres realmente habían dado la vida, en el caso de mis padres tenían 20 y 21 años, habían dado la vida por un país mejor, y esta era la historia que queríamos contar, y en función de eso armamos la agrupación Hijos. Hijos que además es una sigla. Hijos la sigla es Hijos por la Identidad Hijos por la Identidad y la Justicia contra el olvido y el silencio. Hay que contarle, quizás hay montones de cosas que contar, pero me parece que hay que resaltar los puntos principales. Por ejemplo, Pichi, me gustaría que cuentes
por ejemplo, vos tenés 34 años. 35 años. Y tu documento es un detalle, digamos, que seguramente lo ocultaste durante parte de tu infancia, que habrá sido muy difícil, pero que tu documento, por ejemplo, empieza con 31 millones, que no es un detalle menor. Por ejemplo, yo que tengo 28, digamos, pero son parte de todo lo que tuvieron que ir avanzando y ocultando, como decía él, ¿no? Hoy al comienzo decía, hablaba de lo anecdótico, ¿sí? Está la experiencia, está las vivencias, está el compromiso y las convicciones, y también está lo anecdótico de esta historia o de esta parte de la historia argentina que, en mi caso, siempre cuento que tuve hasta quinto grado, tuve en mi libreta, las tengo, porque mi mamá, en mi familia siempre nos encargamos de preservar este tipo de documentos. Tengo un nombre diferente en primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado, porque a mediados de cuarto grado, del año 86, actualmente es un delito caduco, digamos, pero tuve la posibilidad de conseguir un testigo, un compañero y una compañera en el interior muy profundo del Chaco, que nos salió de testigo, que además eran intendentes del municipio, que manejaban el registro de las personas y que nos hicieron un certificado. Entonces, con ese certificado, como hacen los guaraníes, como hacen los todos, me fui personalmente al registro y saqué mi documento, que obviamente tiene 31 millones, y recién a partir de quinto grado tuve el nombre definitivo que tengo, que es Mario Vicente Esper, pero hasta ese momento mi único documento era el pasaporte de mi mamá. Yo nací en España, la ley tiene otros criterios, digamos, para la nacionalidad, y habían dos opciones: o que mis padres hubieran vivido durante 2 años previos al nacimiento, o que mis padres se hicieran nacionales, digamos, el ius sanguinis, se llama, el criterio es el ius sanguinis. Obviamente no se daban ninguna de las dos posibilidades, y tampoco se iba a dar el hecho de seguir viviendo en España, porque el objetivo en el exilio, por lo menos de mis padres y de un montón de militantes y de compañeros, era siempre volver al país y vivir esta experiencia que estamos viviendo hoy. Entonces, cuando salgo de España, el único documento que tenía era estar inscrito en el pasaporte de mi mamá. Por lo tanto, mi nombre en el primer grado era Vicente Perier, ¿sí? Y así fueron cambiando, porque el segundo fue Mario Perier, en tercero fue Mario Vicente Perier, y en cuarto fui Mario Vicente Esper Perier, ¿sí? El doble apellido se daba normalmente, nosotros habíamos vivido también en México, en muchos lugares de Latinoamérica se da eso del doble apellido, pero finalmente en el documento me quedó Mario Vicente Esper, que es el nombre con el que, por ejemplo, tengo mi libreta de casamiento o mi título secundario, universitario, certificado de residencia, que no es menor, y tiene que ver con eso anecdótico, digamos, de que finalmente es un delito, o sea, nuestra identidad, porque eso también es parte de la identidad de uno, digamos, el nombre de los padres, el lugar donde nació. En mi caso, el lugar donde nací es el lugar donde hubiera querido nacer, ¿sí? Y soy argentino, tan argentino como mis compañeros, mis amigos, mis compañeros de la escuela, porque efectivamente era así. Lo que contaba Pache, nos conocemos de muchísimos años y de la militancia, nos respetamos, nos aprendimos a conocer desde la militancia y a reconocer las historias, las semejanzas y las diferencias en nuestra misma historia, ¿sí? Haber venido de lugares tan diferentes, y yo conocí la militancia de Martín, de Pache en Mar del Plata. A mí me impactó muchísimo cuando conocí en Mar del Plata esto que se estaba formando, que recién hablaba Martín, que era Hijos, porque también yo me encontraba en un espacio muy singular, que eran las básicas, o no recuerdo si tenían algún nombre, pero se encontraban, haber participado, qué sé yo, en actividades teatrales y culturales en general, y festivales, con compañeros que decían lo que
o sea, decían lo mismo que yo pensaba, pero que efectivamente por ahí en los lugares, en el ámbito donde normalmente uno se desarrolla, en la escuela, en el club de fútbol, en el barrio, no se hablaba. Y hay una palabra que me interesa rescatar que tiene que ver con lo que decía Pache, ese vaciamiento fue también de conceptos y de palabras. Y una palabra que a mí que haber conocido a hijos, digamos, y la génesis de hijos y cómo se fue desarrollando, que fue la palabra compañero. Muy natural en mi casa, en mi familia, en mi entorno, pero en la sociedad, incluso en la sociedad política, en la vida política, estaba como vacía, ¿sí? Y veían los hijos de Mar del Plata puntualmente que se trataban de compañeros. Estoy hablando de que yo tenía 14, 15 años y me decían compañero, era muy fuerte eso. Era por ahí el objetivo del sillón también, y que estemos todos juntos, era también rescatar dónde esas dos historias, esas dos identidades separadas hasta ese momento, se encuentran ustedes y deciden también hacer este camino político. Quiero que compartan también con los que nos están mirando estas anécdotas, ¿no? Sí, bueno, lógicamente el primer espacio de militancia en el que yo estuve fue Hijos. Uno empieza su proceso de formación en la militancia de derechos humanos y empieza a entender que los derechos humanos van mucho más allá del pedido de justicia, de verdad, por la causa de los desaparecidos, y uno se empieza a vincular y a comprender mucho más lo que era la lucha de nuestros viejos. Entonces, en ese camino empezamos con la militancia social, empezamos con la militancia en los barrios, empezamos con la militancia con las organizaciones de desocupados de ese momento. Cuando uno ingresa a la universidad, intenta militar en la universidad porque es el espacio en el que está. Yo recuerdo en ese momento se habían perdido todas las identidades universitarias de lo que era la década del 70, eran todas ellos tradicionales. Claro, eran todos ellos que habían perdido su sentido. Yo me acuerdo cómo me dolía ver lo que era la JUP en los 90. Una JUP en ese momento armada por Corach, que no tenía nada que ver con la JUP de los 90, y en ese momento yo había venido a vivir y a estudiar a Misiones. Me reencuentro con Pichi, que nos habíamos conocido en Mar del Plata, y bueno, ellos estaban armando un grupo de militancia social de jóvenes, se llamaba el Mojom, en Villa Cabello. Estaban con un proyecto muy interesante de organizar un poco a los jóvenes del barrio alrededor de una biblioteca popular. Mucho movimiento de jóvenes en un barrio muy popular como es Villa Cabello, así que me engancho enseguida en esa militancia, reencontrándonos y volviendo a tener espacios por fuera de lo que era la militancia en derechos humanos. En ese momento era el Mojón, con una participación, yo no me acuerdo en ese momento, pero era una revolución en el barrio, haber abierto la biblioteca popular que se llenaba de chicos, de jóvenes, así que me acuerdo de esa época difícil, porque todavía eran los 90, pero que ya se empezaba a vislumbrar que venía un cambio. Vamos a hacer una cosa. Creo que la charla está muy interesante. Seguramente nos van a contar cómo juntos, si no tengo mal el dato, organizaron quizás el primer Festival de la Memoria en Misiones, ¿sí? En base a esto que venían hablando, y también vamos a hablar del kirchnerismo y la importancia que tiene esto con lo que se logra hoy y el reencuentro con la identidad, y también vamos a estar hablando específicamente del caso del hijo de Estela Carlotto. Vamos a pedirle a Luisito, mientras yo voy a decir los teléfonos, Luisito, que me prepares el video. Vamos a escuchar, preparamos un videito, encontramos, buscando un poco, haciendo un poco de producción, el tema que escribió el nieto Estela Carlotto, cuando todavía no sabía quién era, digamos. Yo creo que uno de adentro lo debe saber, digamos, uno sube adentro. Juan Cabandier lo dice muy claramente, digamos, que con algo tan sencillo como el nombre, decía: yo siempre me quise llamar Juan. La verdad que eso que decía Rubén, que uno ya tiene en la médula la cuestión de la identidad y el compromiso político, me parece. Exactamente. Así que vamos a pedir a Luisito que nos ponga el tema para compartirlo con la gente. Lo armamos con un pequeño video también, y después del tema continuamos con ustedes.
las puertas ni las heridas de antaño. Fantasma viejo y roído, capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras detrás del abecedario. Si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Camino al sol que hace las sombras de todo igual, si al estrujar el viento contra un pecho labriego, si no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Es la sutil diferencia de un cromatismo de negros lo que separa el anverso en la palma del mismo dueño, cual si eso fuera importante en una caligrafía, dejando sentado en blanco cosas que el negro diría. Suerte menguar las ideas, pues que se frena la clara con 2 monedas de cobre cubriéndome la mirada, cargando en ancas los hombros van, se quedando los años, no se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol que hace las sombras de todo igual, si al estrujar el viento contra un pecho labriego, si no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Inicio de espacio publicitario. Excelente promoción 2014. Guardias médicas, consultas médicas a domicilio, guardia de enfermería las 24 horas todos los días, traslados de urgencia, área protegida a escuelas, comercios y empresas. Teléfono 44 82 800.
odontología, ginecología, análisis clínicos y cardiología. Certificado de aptitud física y preocupacionales. Descuento por débito automático Banco Macro. Carupaz Salud te atiende siempre. En Ruta 12, kilómetro 8,5, Fátima. Chequeados. Neumáticos, chequeados. Luces, chequeadas. ¿Viste? Me revisé toda. Yo si de algo estoy segura, es de que hay que asegurarse de la seguridad. Pero no te estás olvidando... Imposible. A mí no se me escapa nada. Pero ahí... ¡Coco! Algo se te está escapando. El cinturón de seguridad es el invento que más vidas salvó desde su creación. Todos los que viajan deben utilizarlo. Fíjate que esté enganchado tirando de él. La parte de arriba va encima de la clavícula y la inferior debajo de la cintura. Los niños deben ir en el asiento trasero con el cinturón a su medida. Y la sillita para bebés también debe asegurarse con el cinturón. Por eso, si querés ser una salvolante... Sí, claro, ya sé. Hay que usar el cinturón de seguridad. Como digo siempre, cinturón chequeado. Fin de espacio publicitario. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Bueno, continuamos en este más que interesante programa. Juan Martín, te cuento que nos están llegando los mensajes de texto y uno de los mensajes importantes, son todos importantes, digamos, pero uno manda un abrazo muy grande. El doctor Ferreira está mirando el programa en su casa junto a su familia y le manda un abrazo a la mesa entera. Vamos a recordar ¿para qué mantener acá? El número de teléfono para comunicarse con nosotros es el 154115581 y que estamos en Twitter, acá estamos, y en Facebook, acá estamos. Acá estamos, sí. Ahí los que estén detrás de la computadora o quienes no estén mirando por internet nos pueden escribir y escribirle también cualquier preguntita a nuestros invitados que lo conozcan, saludos. Exactamente. Están abiertas las líneas de comunicación. Exactamente. Bueno, nos habíamos quedado, ya estaba para empezar, sin que le hagamos Me da el pie. Sí. Nos habíamos quedado, digamos... Quiero hacer una breve antes de la pregunta, y que tiene que ver con esto, y es realmente tangencial, digamos. O sea, en los 90 y mucho tiempo después, digamos, cuando nos tocaba estas reivindicaciones, y mucho tiempo antes, no existía el Facebook, o sea, no existían las redes sociales, no existía Twitter, no existía poder ver el programa por internet, y tampoco existía la ley de medios, digamos. Y son todo cosas que hoy ya nos estamos acostumbrando, son formas de comunicación. Hoy tener una cita por mensaje de texto o por WhatsApp y te encontrás con un compañero, un amigo, una amiga, pero durante mucho tiempo esto era complicadísimo y voy a que encontrarnos, los compañeros, los militantes, los amigos, era mucho más complicado.
vuelvo a repetir, no existía toda esta forma nuevas, novedosas y sumamente útiles de comunicación. Bueno, Martín, vos nos contabas de que, bueno, llegaste a Misiones, viniste, empezaste a militar, empezaste a la facultad. ¿Por qué fue que viniste a Misiones, digamos? ¿Para estudiar o para escaparte un poco? Tocás un tema bastante personal, bueno, en digamos, si se puede saber. Sí, vine a estudiar, en ese momento antropología era una carrera muy reconocida en Argentina y realmente me interesaba estudiar en un buen lugar. Un momento difícil para las universidades. Yo por ahí todo esto que hablo parece que hubiera pasado hace 50 años, pero en ese momento uno no sabía realmente si iba a poder terminar la universidad, porque primero los jóvenes no teníamos trabajo y por otro lado las universidades públicas estaban en serio riesgo de ser privatizadas. Entonces, ante esa eventualidad nosotros... Misiones era un lugar bastante conveniente para vivir y poder estudiar, éramos bastante jóvenes y el contexto, Misiones era como mucho más accesible que irse a vivir a Buenos Aires, a La Plata o a otros lugares. Nosotros conocíamos algo de gente de acá, así que decidimos venir y por supuesto nosotros ya éramos militantes y enseguida nos contactamos con la familia de Pichi, con Julia, por contactos y por compañeros en común. La madre de Pichi militaba con las madres de algunos compañeros nuestros en Hijos y ese contacto nos permitió también conocernos y empezar a militar juntos en aquella época. ¿Qué te queda? ¿Tu papá está desaparecido o tu mamá, tu papá? No, mi papá está desaparecido. Mi papá era militante popular, desaparecido en el 76. Unos meses después mi mamá es secuestrada, embarazada, mi hermana nace en cautiverio. Bueno, mi papá sigue desaparecido y mi mamá con la llegada de la democracia sale de Devoto. Y como que no sentís que sos un poco digamos, todo lo contrario a lo que querían quizás los militares, digamos, destruir a las generaciones y que la militancia termine, y vos sos un poco digamos, todo lo contrario, demostrar de que realmente no nos han vencido, por decirlo de alguna manera, digamos. Sí, por ahí dos cosas. Primero, no es un tema individual de lo que yo haya conseguido hacer con mi vida o cómo me haya llegado a mí mi historia y el camino que yo tomé. Yo siempre pienso que este es un largo camino de un pueblo que lucha por encontrar su destino, por hacerse cargo de su destino y poder hacer su propio camino. Así que por ahí más que la cuestión individual, yo soy producto de una generación, producto de haberme encontrado con los compañeros valiosos que me encontré, que me llevaron a la militancia y me hicieron entender que el problema de ser hijo de desaparecido no es un problema individual, sino que es un problema social. Y por otro lado, entender que este no es un problema de los militares versus la sociedad civil. Acá hubo un problema mucho más complejo, que es la discusión que hoy tenemos, es la discusión que hemos tenido desde los tiempos de la independencia, que es la discusión entre dos proyectos de país. Un proyecto de país que incluye, un proyecto de país que busca su soberanía y un proyecto de país que en su afán de lucro muchas veces va más por la entrega y por la traición a sus propios compatriotas que por el camino de la dignidad. Entonces, como comentario, esto no es cuestión de militares versus militantes, porque nosotros ahora estamos en un momento histórico en que los militares tienen que volver a asumir un nuevo rol en la Argentina y se está trabajando fuertemente en eso. Y por otro lado, entender que las trayectorias individuales quedan diluidas en lo que es la gran marcha del pueblo latinoamericano haciéndose cargo de su destino. Pichi, volviendo a lo anecdótico y volviendo al bagaje personal, comentanos un poquito también lo que nos empezó a adelantar Martín de su llegada al Mojón. Ustedes ya estaban constituidos como grupo Mojón, así que contale a la gente un poquito cómo... Lo del Mojón sigue siendo para mí una de las experiencias personales más
más lindas y más maravillosas, porque éramos muy jóvenes, nos encontramos con amigos de diferente extracción política e ideológica. Antes que nada, ¿qué significaba Mojón? Y la razón, digamos, por la que ponemos Mojón era justamente por eso, esa amplitud de ideas y de pensamiento. Entonces, lo más sencillo para sintetizarnos era ponernos un movimiento de jóvenes misioneros. La siguiente pregunta, cuando explicábamos en ese momento en los medios, era si éramos misioneros por alguna razón religiosa, digamos, si era... el verbo divino, misionero. Entonces, hoy en realidad reivindicamos incluso el término, porque en algún momento incluso los misionenses nos decían, che, ¿por qué no se ponen misionenses? Pero bueno, Mojón era un movimiento de jóvenes misioneros. Concretamente nos empezamos a organizar en el año 96, previo al 24 de marzo, para armar un festival o organizar, digamos, con otras organizaciones políticas, militantes, sociales y de derechos humanos que ya venían trabajando desde siempre, digamos, desde mucho tiempo, en la reivindicación de la fecha del 24 de marzo, hoy es un día feriado de la construcción de la memoria, porque en las escuelas se habla, pero en ese momento no se hablaba, no solo en las escuelas no se hablaba en ningún lado. Y el 24 de marzo del 96, con Mojón, con un grupo de amigos y compañeros, con quienes muchos hoy seguimos compartiendo la militancia, generamos o coorganizamos este festival en el anfiteatro griego, en ese momento, hoy el anfiteatro Ernesto Che Guevara. Organizamos un festival por la memoria y fue para nosotros muy importante, pero fue el primer festival que se organiza el 24 de marzo concretamente en conmemoración y en reivindicación de los desaparecidos o de la memoria de los desaparecidos y un montón de otras cosas. Y el debate, de lo que está planteando Martín, el debate era, todavía era muy complicado, no era el análisis, todavía la construcción al respecto de la memoria estaba basada en la teoría de los dos demonios, digamos. Y creo yo que una de las victorias de estos años y de la militancia es haber superado esta antítesis, ¿sí? Y haber podido construir un espacio, como dice Estela en su conferencia de hoy, en función del trabajo, de la lucha, del compromiso, del amor, del cariño, porque si uno mira la imagen o si uno tuvo la posibilidad de estar cerca de Estela, te das cuenta que es puro amor esa mujer, digamos. Y el planteo en los 90 y en los 80 era puro odio, eran dos demonios disputando como aves de rapiña al pueblo o a la sociedad o a determinada clase que había estado afuera de esta discusión. Eso fue el origen del Mojón. A partir de ahí, una de las cosas que me interesa reivindicar es que el 16 de septiembre, en la provincia de Misiones, el 16 de septiembre se celebra el Día del Estudiante Secundario, cosa que también fue en ese mismo año un hecho pensado y gestionado por esta banda de amigos, con algunas cosas en común, y presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia, donde en memoria de los jóvenes que habían sido víctimas de lo que conocemos hoy y en su momento como la Noche de los Lápices, recordamos, se recuerda en Misiones que el 16 de septiembre es el Día de los Estudiantes Secundarios, independientemente del festejo del 21 de septiembre, independientemente de la estudiantina. Yo en ese momento estaba en el secundario aún, entonces para nosotros es muy emotivo. Quedó un poco en el olvido, pero es así, digamos, existe una ley en la provincia de Misiones que el 16 de septiembre se celebra el Día del Estudiante Secundario. Bueno, me parece que un repaso muy interesante. Después de eso vino la crisis del 2000-2001, que también habrá sido muy dura para ustedes, como fue para toda la sociedad argentina, pero después del 2001 vino
5 presidentes, vino Duhalde, y de repente llegó Néstor Kirchner, digamos, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, después de la etapa del Mojón, nosotros éramos militantes universitarios. Una anécdota bastante graciosa del Mojón era, como yo venía de Mar del Plata y todavía tengo ese maleficio de hablar con la Y en Misiones, me acuerdo que los compañeros no me dejaban hablar en la tele porque se llamaba Movimiento de Jóvenes Misioneros y yo hablaba con la Y, entonces estamos evolucionando, ahora tenemos pantalla. No era representativo y yo en ese momento me empecé a cuestionar el tema de la Y, no me lo pude sacar nunca más, pero me siento un misionero más. No, y bueno, pero lo defendiste a rajatabla porque hasta ahora sí, Villa Cabello. No me lo pude sacar, pero soy un misionero más. Créanme, señora. Formo parte de ese crisol. No, pero en 2000, 2001, 2002, yo me acuerdo era militante universitario, nosotros militábamos en una organización estudiantil independiente en la que confluían distintos sectores. Los principales problemas desde el ámbito universitario. Antropología, ¿no? Siempre antropología. Los principales problemas gremiales del ámbito universitario tenían que ver con la cuestión del comedor, tenían que ver con un montón de recortes que se venían dando, pero fundamentalmente la posibilidad de el cobro de un arancel para la universidad pública. Esto generó una movilización nacional en la que quedaron arrastradas hasta las organizaciones que simpatizaban con los gobiernos de ese momento, como Franja Morada, que había hecho la campaña para De la Rúa y que de pronto se encontró entre la espada y la pared con un movimiento estudiantil que rechazaba todas las formas de recorte que De la Rúa quería poner, y un proceso de mucha heterogeneidad de las luchas, es decir, el movimiento estudiantil se estaba juntando con el movimiento de desocupados, el movimiento de desocupados con sectores del movimiento obrero, que yo recuerdo en ese momento quienes estaban a la cabeza era la CTA y el MTA de Hugo Moyano. Fue un momento realmente donde nosotros pudimos ver que estábamos dando vuelta a la correlación de fuerzas. Después de tantos años de militancia, después de tantos años de retroceso, esa heterogeneidad y ese poder articular entre distintos sectores de la sociedad un programa común que contemple desde las políticas universitarias hasta las políticas de empleo, nos dio la pauta de que las cosas se estaban revirtiendo. Y el 2001 es producto de esto, es producto de un pueblo movilizado que aparece como algo espontáneo, pero realmente por detrás de eso había mucha organización popular y había mucha claridad en que la Argentina tenía que volver al camino de la producción y el trabajo. No había otra, la gran dicotomía era o seguimos siendo víctimas de la especulación financiera del Fondo Monetario y de sus planes de recorte, o optamos por un camino de producción y trabajo. El 2003 es la clara expresión de esto. Para mí es el momento en que empiezan a madurar las fuerzas de la militancia, por ahí no tanto lo que fue la sociedad en general, porque Néstor gana con un 23%, un 24%, pero sí tenía por detrás de eso un fuerte movimiento militante con una gran heterogeneidad que iba desde el movimiento obrero hasta el movimiento estudiantil, que eso permitió que Néstor fuera creciendo. Más allá de la clara conducción de Néstor y la claridad para convocar e interpelar al pueblo argentino, teníamos toda la organización que habíamos generado durante los 90 y que se expresa entre el 2001 y el 2003 en niveles de organización cualitativos mucho mejores. Y sí, y llega el 25 de mayo del 2003 y se abre todo este nuevo panorama en la política. Escuchábamos personalmente en los grandes archivos que tiene Duro de Omar, por ejemplo, que un audio pequeño de Néstor Kirchner, cuando todavía era gobernador en la provincia de Santa Cruz, en caso de los ajustes a los jubilados, planteándose ya en el 2001 que el ajuste, o el déficit no se tenía que resolver con ajustar a los jubilados, sino cobrándole más impuestos a las grandes empresas nacionales. Entonces se abre todo este nuevo panorama de política. ¿Cómo les encuentra a ustedes esta nueva primavera del resurgir de la política, del volver de la juventud a la política? Porque hasta ese momento, si bien se veían en los claustros universitarios, por ahí, pero no estaba tan interiorizado o no estaba tan
o no hubo esa explosión que hubo después del 2003? Bueno, el 2003, te digo la verdad, nosotros veníamos de un proceso de mucha militancia, de mucha movilización, y la verdad, y esto siempre lo hablamos con muchos compañeros, nos costó mucho entender el proceso que había iniciado Néstor y Cristina. Nos costó mucho porque nosotros en el 2001 decíamos que las elecciones no nos iban a sacar del problema que teníamos. Nosotros planteábamos, yo veía alguna entrevista que había dado en ese momento siendo estudiante, y realmente notaba mi escepticismo porque se planteaban las elecciones y nosotros no confiábamos en las elecciones, nosotros no votábamos. Las elecciones del 2001 que gana el voto nulo, el voto impugnado. Sí, lo que fue la elección del 99, las elecciones del 2001, nosotros realmente no confiábamos en la democracia como una forma de encontrar justicia social, soberanía política. Nos parecía que todo el futuro estaba negro realmente para los jóvenes y para poder cambiar a través de la política electoral. Realmente esta es una gran enseñanza que nos dieron Néstor y Cristina. Era la teoría de que se vayan todos, digamos, una cosa. Era un poco eso, era un poco decir, si nosotros no tenemos a la gente en las calles y realmente solucionamos esto de raíz, las elecciones las van a ganar siempre los mismos. Y Néstor y Cristina lo que nos demostraron, y sobre todo a la generación que veníamos del 90, es que con la democracia realmente se pueden revertir los procesos y realmente podemos encontrar un camino nacional y popular ganando las elecciones. Esta fue la gran enseñanza y lo que a nosotros nos llevó por ahí 2, 3 o 4 años por entender. Poder creer realmente que Néstor y Cristina estaban abriendo un camino que nos incorporaba a nosotros. Igual me parece que hay distintos caminos, no sé vos, Pichi, por ahí escuchar tu lado, pero por ahí, no sé si para vos, o sea, lo que plantea vos, 2, 3, 4 años, quizás en el 2008 fue quizás un quiebre para todo el mundo, quizás venía adelante. No sé vos, Pichi, cómo lo viviste para saber de tu experiencia personal. No, en mi caso, veníamos de lo de la biblioteca. Para mí había sido muy valioso, no llegamos a contarlo, y fue la experiencia militante que compartimos con Martín, y nos dimos cuenta en un momento que abríamos la biblioteca para darle de comer a los chicos, digamos. O sea, en un momento organizábamos clases de apoyo, pero en realidad lo que estábamos organizando era un merendero, porque era para darle de comer a los chicos. Y nuestra relación con estos chicos fue muy intensa y era muy violenta también para nosotros, en lo personal. Lo vivíamos, yo me acuerdo que Martín también tenía esa relación y la mayoría de los compañeros con los que compartíamos ese espacio, que era la biblioteca Nicolás Ñenguirú, en Villa Cabello, era tremendamente violento acercarte un día a la casa de esos chicos y tener que conocer la realidad de su vida, y fue muy violento, digamos. En mi caso personal, me planteé un desafío, digamos, personal, valga la redundancia, recibirme de abogado. Hice una cosa, después me causó mucha gracia cuando Néstor la planteó, él la planteó como un chiste, pero que fue irme a un café literario. No sé si se acuerdan la anécdota, que cuando asume Cristina, o antes o después, pero ya había ganado, dice, y me voy a ir a un café literario. Y me acerqué mucho a la no sé si a la militancia, sí a las actividades culturales, a la literatura, a los círculos literarios y culturales. Y esa es la situación. Después, cuando Néstor la cuenta, me doy cuenta también de por ahí la infamia en la que habíamos, en mi caso personal, vuelvo a repetir, por este nivel de violencia y de incomodidad de la sociedad y de contradicciones a la que me había acercado. Incluso llegamos con Aníbal, uno de los compañeros que participa de nuestro canal y de nuestro espacio, formamos un grupo literario que se llamó Misioletras, y en un momento incluso fue un movimiento en la provincia de Misiones y en el país muy importante, y tenía que ver en realidad con eso, que éramos un montón de tipos con ciertas necesidades de hacer algo, de encontrarnos, y encontramos en la vocación literaria un ámbito. Y bueno, el 2003 me recibí, a comienzos del 2003 me recibí, me encuentra, el 25 de mayo del 2003 me encuentra empezando a
salir a trabajar, nos recluimos por ahí en la actividad privada hasta que vimos en lo personal ver a Eve dispuesta, a ver a Estela. A mí una de las cosas que me define fuertemente como militante kirchnerista es haberla visto a las madres y a las abuelas inmediatamente incorporadas y inmediatamente decididas a formar parte de este proceso histórico. Bueno, la verdad que se nos pasó el programa, Juan Martín. ¿Se nos fue? Sí. Una noche de Tengo antes de que nos despidan, me gustaría mandar un saludo a mi compadre y compañero, el concejal Daniel Ferreira, que nos está mirando. Bueno. Y agradecer, vuelvo a repetir, agradecer a Néstor y a Cristina por, entre otras cosas, la posibilidad de la ley de medios que nos permite que los vecinos de Garupá, la gente que nos escucha por la 96.7, la gente que nos puede ver desde la web, por haber hecho lo que hicieron y, entre otras cosas, por reencontrarme luego a la vuelta de la militancia o a la vuelta por ahí de un montón de experiencias, volver a reencontrarme con Martín Ibarburu en Pache, en el mismo camino, en la misma senda y con la misma disposición para hacernos protagonistas de la historia, como si fuera algo natural, digamos, que nos pasó. Para mí lo mismo, volver a encontrarme con Pichi después de tantos años de militar. Cada uno sabe que está militando en espacios diferentes, pero dentro de este camino que es el proyecto popular. Y realmente emocionado porque me encuentro con Pichi, pero me acuerdo también de muchos de mis compañeros de hijos y me acuerdo de muchos de mis compañeros de hijos que todavía están buscando a sus hermanos. Así que les agradezco por este momento, por haberme invitado y por hablar de cosas que uno generalmente no habla, pero cuando se encuentra con amigos y con compañeros está bueno recordarlas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, Juan Martín, un temita musical y venimos para despedirnos nosotros. Bueno. Ya venimos. Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. El tiempo pasó, fuimos ella y yo, dos en la ciudad. Bueno, Juan Martín, realmente un programa Conmovedor, emocionante. sí, conmovedor, la verdad que encontrarnos en este living, la inauguración de este nuevo, puede llegar a ser un nuevo bloque, ¿eh? Un nuevo. En el living con acá estamos, ¿qué te parece? No, realmente un programa muy emotivo, muy interesante, valió la pena, mira como estoy muy panchito ya, muy emotivo, muy emocionante, deja mucho en el tintero. Seguramente mañana, recordemos que mañana a partir de las 6 de la mañana el señor Coqui Aquino está con el informativo, lo va a estar repasando, mañana a la noche también, que no lo van a repasar, pero que va a estar el programa
No, mañana no. Mañana noche no está miércoles recreo. Recordemos que mañana va el partido de San Lorenzo y Nacional. San Lorenzo Nacional de Paraguay, la verdad que esperemos que se les dé. Exactamente. Se les dé por Vamos a ver si se le da. En algún momento se les dé a los hinchas de San Lorenzo. Exactamente. Ponle un poquito la plaquita ahí, si tenés a mano o no, Luisito. A ver, vamos a esperar que Luisito busque. Nos vamos a ir despidiendo porque mañana, para todos los hinchas de San Lorenzo, a todos los que gusta el fútbol, va a estar pasando. Recordemos que, ahí está, ¿ves? Lo ves ahí abajo. Miércoles 6 de agosto, 21:15. Perfecto. El partido. Nos estamos encontrando, Rubén. Nos vemos en la curva. Nos vemos el martes que viene. ¿Qué película va? ¿Cómo se llama? Hijos. El documental de... justo, mirá. ¿El qué? Bueno, ahí va el documental. Nos vemos. Gracias. Para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano.